Estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza y higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la profesora Ana Madelis Flores, docente de español del municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema signo de puntuación, dirigido a estudiantes de 10º grado. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Los objetivos para esta clase son: número 1, reconocer la importancia del uso correcto de los signos de puntuación para la comprensión de textos escritos. 2. Conocer los diferentes signos de puntuación. En esta clase hablaremos de los signos de puntuación en la escritura. ¿Qué son los signos de puntuación? ¿Cuáles son los tipos de puntuación que existen? ¿Por qué es importante la puntuación? ¿Por qué debemos usar correctamente los signos de puntuación? Para comenzar nuestra aventura de aprendizaje, les pido me acompañen a leer este texto. Según coloque las comas en este texto, la conducta del César puede resultar muy extraña. La conducta del César. César entró sobre la cabeza. Llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Si le hacemos un cambio de coma, quedaría así. César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias, en la mano la fiel espada. ¿Ahora comprenden la importancia del uso de los signos para la interpretación de un texto? Comencemos. ¿Qué son los signos de puntuación? Son signos gráficos que representan las pausas y las inflexiones de voz que realizamos al hablar para facilitar la lectura oral y comprender los textos escritos. Podemos decir también que los signos de puntuación son realmente muy importantes. Su mal uso o la falta de ellos pueden llevar a una ambigüedad, es decir, una comprensión completamente errónea de lo que se quiere transmitir. ¿Notar una diferencia entre un texto y otro en los ejemplos que vimos al comienzo de la temática? ¿Por qué creen que es importante la puntuación? La puntuación de los textos escritos da pistas al lector sobre la entonación y las pausas del habla. ¿Por qué debemos usar correctamente los signos de puntuación? Porque de ella depende una correcta interpretación de los mensajes escritos. ¿Cómo se utilizan los signos de puntuación? En este punto necesitamos estar muy atentos para aprender en qué casos debemos utilizar los signos de puntuación y cuáles son los que debemos emplear. Ahora puntualizaremos. ¿Para qué se utilizan los signos de puntuación? Para clarificar un texto, separar las partes del discurso escrito y generalmente corresponden a las pausas del discurso oral. La corrección al usarlos da sentido al texto y facilita la interpretación. Existe una clasificación de signos. Entre ellos tenemos los signos de puntuación básicos y los signos de puntuación auxiliares. Iniciaremos con los signos de puntuación básicos. Entre ellos tenemos la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos. La coma es un signo que indica pausa breve. Se utiliza en los siguientes casos. Número 1. Para separar elementos que integran una serie en numeración. Las verduras producidas en la zona son ayote, habichuela, yuca, llame, vadú, plátano, chacas, entre otros. Número 2. Para separar oraciones o frases. Cuando el invierno llegó,
Ella misma le confeccionó una capa con que pudiera cubrirse mientras vigilaba los trabajos de los peones. El gozo en el pozo, del escritor Julio Escoto. 3. Para encerrar las palabras o frases incidentales dentro de una oración. La joven, llena de alegría, recibió la noticia. Él, sorprendido, retrocedió al verla. Después del vocativo, es decir, cuando se llama o se habla a alguien. Mauricio, ¿puedes venir, por favor? Usted es la indicada para dirigirse al público. Filomena. Número 5. Con las expresiones aclaratorias o explicativas, es decir, sin embargo, no obstante, en primer lugar, esto es, a pesar de todo, en principio, etc. Considero, no obstante, que él tiene la razón. Sé que aprobó el examen, sin embargo, necesita estudiar más. Número 6. Cuando se omite el verbo. Ana trabaja en la casa, Pedro en el campo. Número 7. Para separar las partes de un refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Macho que respinga, chimadura tiene. 8. Para expresiones, es decir, o sea, esto es, efectivamente, en efecto, sobre todo, sin embargo, por último, en segundo lugar, etc. Número 9. Se separan con comas las palabras y sintagmas que se repiten. Nos falta vino, arroz, cebolla, huevo y aceite. Ahora veremos el punto y coma. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Se usa el punto y coma para separar elementos de una enumeración cuando se trata de experiencias complejas que incluyen comas. Su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingona. Lo usaremos en los siguientes casos. Entre dos frases relacionadas no unidas por conjunción o preposición. Estaba muy preocupado. Le dije que no lo abandonaría. Tenía su propia navaja de afeitar y la afilaba cuidadosamente. Hurgaba por el campamento hasta encontrar agua hirviente para resurarse con la mayor suavidad para su piel. Cuando se escriben varias frases que constituyen una serie. La idea es buena, la realización mediocre, el resultado pésimo. Número 3. Cuando en una frase larga se usan conjunciones adversativas, pero más aunque. Mi casa es grande y bonita, tiene muchas comodidades. Con los rayos del sol parece cristal, pero en ocasiones me siento tan solo que salgo rápido y voy hasta el mar. Número 4. Las enunciaciones simples que integran una enumeración compleja, que incluye comas. Ellos decidieron que irían a visitarla, sin embargo, no la encontraron. ¿Estamos claros en qué casos debemos usar el punto y coma? Excelente. Veamos el punto. El punto señala una pausa mayor que la coma y que el punto y coma. Existen diferentes tipos de punto. Punto y seguido, punto final o punto y aparte.
Usos del punto. El punto y seguido. Cuando al escribir se completa un pensamiento y se continúa con otro relacionado en el mismo renglón. Ejemplo. Tenía el capricho de encristalar mi terracita. El carpintero me aconsejó utilizar madera. El punto y aparte. Si lo que se va a expresar es independiente del pensamiento anterior y se empieza a escribir en el siguiente renglón. Ejemplo. El infeliz se convirtió de un ser opaco a un personaje luminoso. El punto final. Al finalizar un escrito. Ejemplo. Y vivieron felices para siempre. Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa larga como la del punto y coma. Y la del punto. Tienen la finalidad de llamar la atención sobre lo que se escribe a continuación. Los dos puntos se utilizan en los siguientes casos. Número 1. Para separar expresiones que explican, resumen o comprueban una parte de la oración. Se le envió la segunda carta y fue igual. No atendió el llamado. No pudo venir. Estaba agotado. Número 2. Para iniciar una enumeración. Las ciudades turísticas más destacadas en el país son las ruinas de Copán, Islas de la Bahía, Comayagua, La Ceiba y Trujillo. Número 3. José Cecilio del Valle expresó: no es la riqueza el primer elemento del poder, es la ilustración. Pero la riqueza dirigida por la ilustración, aumenta el poder. Número 4. Antes de exponer una idea en un discurso escrito. Ante esta asamblea, expongo. Es necesaria la unificación de. Número 5. En las cartas después del saludo. Distinguido señor. Número 6. Se usan los dos puntos después del saludo en las comunicaciones escritas. Así como después de las palabras. Certifico, acuerda, hace constar, decreta, hago saber, etc. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican inseguridad. Se utilizan en los siguientes casos. Los puntos suspensivos. Son 3 y solo 3. Se les llama así porque uno de sus principales usos es indicar una pausa firme y prolongada que sugiere algo que se calla con diversos propósitos. Leamos con detenimiento estos ejemplos. El que a buen árbol se arrima. No por mucho madrugar. Observe que se usan los puntos suspensivos para suprimir algo que se sobreentiende, que el lector ya sabe. Sigamos leyendo otros ejemplos. Los ríos de Honduras que desembocan en el Atlántico son Ulúa, Chamelecón. Lean. Las partes de la planta son raíz, tallo, hojas. Observe que se usan los puntos suspensivos para omitir el etcétera o cuando no queremos terminar una enumeración ya conocida. Observemos estas otras reglas. 1. Para indicar las partes omitidas de un texto. El infeliz se convirtió de un ser opaco en un personaje luminoso. Su nombre y fotografía aparecieron en los diarios más refutados y en las más famosas revistas. 2. Se usan los puntos suspensivos para suspender el final y darle emoción o completar después la idea. Nadie te obliga a ir a la guerra. Con 14 años. La belleza. Es una tremenda y espantable cosa. 3. Se usan los puntos suspensivos para indicar que hablamos entrecortadamente, con temor, duda o inseguridad. Su hermano lo metió en una ambulancia para que lo operara en Zaragoza. Murió antes de llegar. Entonces. Lo trajo hasta aquí. Acércate, míralo. Parece dormido. Los signos de puntuación auxiliares. La función de los signos de puntuación auxiliares, los cuales son los paréntesis, la raya, el guión, las comillas, y el asterisco. Los signos de puntuación auxiliares. Los paréntesis. La raya. El guión. Las comillas. El asterisco. Los paréntesis. Los paréntesis se emplean para encerrar o señalar frases o cláusulas intercaladas que expresan aclaraciones o explicaciones que amplían o mejoran la comprensión del texto. Ejemplo. Recibí la cantidad de 200. Entre paréntesis 200 lempiras. Por concepto de 1. Intercalar en una oración una frase incidental. Funciona igual que las comas. En Honduras el relato oral es el resultado de la mezcla entre las tradiciones indígenas. Mitos, en su mayor parte. Y los cuentos populares traídos por los españoles. 2. Para agregar datos, fechas, nacionalidades, autor, capítulos.
Eso parece decirnos Antonio José Rivas Comayagua, 1924-1995 en el poema. El guión mayor o raya. Es un signo equivalente a dos guiones. Su uso es similar al de los paréntesis. Leamos con detenimiento estos ejemplos. En ciertos lugares, como en el oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón, se ha comenzado el cultivo de algunas de las frutas mencionadas. Pero, ¿por qué lloras? No, si no lloro. ¿Acaso he llorado? Pero se está muriendo de diabetes, dijo el coronel. Y tú te estás muriendo de hambre, dijo la mujer. Observe que se usa la raya en los siguientes casos. 1. Dos rayas al principio y al final. Para sustituir los paréntesis en casos de aclaraciones y datos, especialmente cuando tienen relación estrecha con el texto. 2. En los diálogos para indicar el cambio de interlocutores. En este caso se usa una sola raya. 3. También se utiliza en los diálogos para separar las explicaciones o indicaciones adicionales de lo dicho por los interlocutores. Si la explicación está en medio de la frase va entre dos rayas. Si está al final, se emplea una sola raya. 4. Se usan dos rayas para incluir, entre lo que ya está dentro de un paréntesis, alguna explicación a modo de otro paréntesis interno. El guión. El guión no debemos confundirlo con la raya o guión mayor. Se usa para separar una palabra que no cabe en el renglón. Separar elementos de las palabras compuestas. Sociopolítico, greco-romano. Leamos con detenimiento estos ejemplos. La palabra espontáneo se compone de 5 sílabas. Es. Pon. Ta. De. O. El plan de estudios de bachillerato es teórico. Práctico. Las poesías de Federico Schiller 1759-1805 son principalmente baladas. Observe que se usa el guión en los siguientes casos. 1. Para separar palabras en sílabas. 2. Cuando una palabra no cabe completa al final del renglón, se separa de acuerdo con las reglas de la división silábica. 3. Para unir palabras compuestas formadas por dos adjetivos. 4. Para señalar el principio y el fin de un lapso de tiempo. Las comillas son necesarias para señalar o destacar una expresión. Leamos con detenimiento estos ejemplos. Dijo José Cecilio del Valle. El estudio más digno de un americano es América. Lo que el viento se llevó es una joya del cine. Esa muchacha me cae súper bien. Creo que me lo sé todo para el examen. Observen que se usan las comillas en los siguientes casos. 1. Para encerrar citas textuales. 2. Para destacar, en ciertos casos, títulos de artículos, películas, nombres de razones o de empresas mercantiles, marcas, nombres de cine, teatros, restaurantes, regionalismos. 3. Para dar énfasis a una palabra o cuando ésta lleva una intención irónica. 4. Para señalar palabras extranjeras, neologismos, barbarismos o palabras usadas en un sentido diferente al normal, para indicar que se han seleccionado intencionalmente y no por error. 5. Evitar repeticiones. 6. Encerrar el título de una disertación o conferencia, o de artículos de diarios o revistas. El conferencista disertó sobre la educación y el desarrollo de Honduras. El asterisco. Este signo, que se coloca en la parte superior del renglón, se usa para remitir al lector al pie de la página, para que lea una explicación relacionada con el asunto señalado con el asterisco. Veamos el siguiente ejemplo. Podemos observar que la palabra flagelo tiene acompañada un asterisco, y como se explicó previamente, en la parte inferior está explicándose lo referente a dicha palabra. Conclusiones. 1. Al utilizar correctamente los signos de puntuación se asegura que el lector comprenderá lo que está leyendo sin ninguna dificultad. 2. El uso de los signos de puntuación son indispensables en los textos escritos para la comprensión del mismo. 3. Al leer textos escritos debemos respetar los signos de puntuación ahí establecidos. Tarea. Favor colocar los signos de puntuación que hagan falta en los ejercicios siguientes. Muchísimas gracias, jóvenes. Recuerden. Les queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.